¿Qué dijo Jesús sobre ser seguidor de Cristo? Dice, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, que esto es cristianismo auténtico, no son formas, no es colgarte el pescadito en el collar, no es tatuarte Jesús, no es cambiar de lenguaje simplemente o dejar de ir a fiestas, no, cristianismo es seguir a Cristo y vivir como Él vivió, es decir, dejar nuestra manera egoísta de vivir para entregarle todo a Él y dejar que Cristo viva por medio nuestro. Gálatas 2:20 dice, y me van a ayudar con esto, voy a dejarles líneas en blanco para que llenen. Con Cristo estoy, otra vez, con Cristo estoy, y ya no vivo, sino Cristo vive. Amén. Bravo, 20. Eso es cristianismo, es ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios, amén. Y este día, siguiendo en la misma línea, en el mismo corazón, vamos a estar hablando acerca de que para un cristianismo auténtico se necesita una convicción auténtica o una fe auténtica. Porque el cristianismo no se vive por emoción, se vive por convicción. Y ahora vamos a estar viendo un poco acerca de esto. El día de hoy es muy fácil encontrar una fe liviana o una fe light. ¿Qué es esto? Es personas con costumbres pero no con convicciones. Personas con tradiciones cristianas pero no con convicciones. Entonces, personas creyentes que quieren resultados rápidos de Dios o de la palabra y si no, hacen su berrinche, no van a la iglesia. A veces, como creyentes, queremos hacer lo mismo que hacemos cuando no queremos preparar el puré chancando la papa, ¿no? Mezclándolo con la leche y dando vueltas y vueltas, ¿no? Sino que queremos comprar la bolsa, mezclarla con la leche y se acabó, ya está, ¿no? O el café, no queremos moler el grano y hacerlo pasar gota a gota, sino que compramos el sobre de Kirma de un sol y ya está con agua caliente. Y a veces queremos que suceda lo mismo con nuestras convicciones o con nuestra vida con Dios. Queremos resultados rápidos y si no nos quejamos y decimos no funciona, Dios no funciona, Dios no funciona, la palabra no funciona. No, hermano. Lo que tenemos que entender es que esto no es comida rápida. Lo bueno requiere trabajo. Lo bueno requiere esfuerzo. Entonces, muchos creyentes están conformes con una relación superficial con Dios y no buscan profundizar en ella porque esto requiere esfuerzo y requiere salir de la comodidad. Es lo que hemos estado hablando de lo que es un cristianismo cultural. Son costumbres, pero no hay convicciones. Cuando tenemos a un Dios que nos invita a conocerlo más profundo, que nos invita a que si nuestras convicciones eran fuertes, ahora sean más fuertes. Que si teníamos varias convicciones, hoy tengamos el doble de ellas y mañana el triple. A esto nos invita, no a estancarnos ni a conformarnos, sino nos empuja a salir de la comodidad para ir un paso más allá. Ese es nuestro Dios. Es más, de por sí te digo, cuando tú te sientas cómodo, ya te va a tocar tu empujón para que salgas de la comodidad y vayas un paso más allá. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando nosotros decidimos cargar nuestra cruz y seguirlo, estamos renunciando a nuestra propia comodidad, pero por algo mucho mayor para nosotros, que se llama el poder crecer y avanzar con Él. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Muy bien. Hebreos 10:38 dice esto, y me encanta esta versión porque en realidad este verso está en varias partes de la Biblia, pero me gusta cómo Hebreos lo expresa. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente que dice así: mis justos vivirán por la fe. Y me encanta porque se apropia, ¿no? Dice mis justos. Otros versículos dicen el justo por la fe vivirá, pero este de aquí dice mis justos por la fe vivirán. ¿Sabe? O sea, es hermoso porque no es solamente el hecho de que podemos ser justos gracias a Cristo Jesús, sino que además muestra, somos propiedad de Él. Amén. Somos sus justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. Entonces somos no solo justos, sino somos sus justos, su propiedad.
mis justos. Pero dice, vivirán por la fe. Y esto es importante entender porque está 3 veces en la Biblia por algo. Porque está marcando que esta es la forma en la que vive el Hijo de Dios. Vive por fe. Es decir, vive por convicciones. No por emociones, sino por convicciones. Entonces, la fe en Hebreos 11:1 lo describe así. Lo voy a leer de aquí. Dice así, Hebreos 11:1. Gracias. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hay otra versión que dice, la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, fe es certeza, fe es convicción. La fe no es solamente conocer algo de forma superficial. Por ejemplo, todos podemos aquí conocer que Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz, ¿verdad? Pero no necesariamente todos aquí tenemos convicción de ello. Porque conocer algo y tener convicción es muy distinto. Tener convicción significa que estás tan seguro que no tienes ni un pelo de duda sobre eso. Y que no importa qué tanto te ametrallen otras personas diciéndote cosas contrarias, tú estás seguro, más que seguro. Estás dispuesto a poner las manos al fuego por eso. Entonces, una vez más, la fe es convicción, es más que un simple conocimiento. Es una certeza total respecto a algo que no se puede probar con los 5 sentidos. Por ejemplo, si tú puedes verlo, tocarlo y oírlo, no necesitas fe. Para eso tienes tus 5 sentidos. La fe se necesita para lo que no puedes ver, tocar, oír, oler. Por ejemplo, yo no necesito fe para decir que mi esposo está sentado en esa silla, porque puedo ver que está sentado en esa silla. Pero para las cosas que no podemos percibir con los sentidos, sí necesitamos fe. ¿Y qué sucede aquí? Que la fe no es simplemente un buen deseo o una buena intención. La fe es certeza de lo que la palabra de Dios dice. No simplemente es una fe así misteriosa de yo tengo fe en ti, hermano, ¿no? O una fe como yo tengo fe que mañana todo saldrá bien. No, a veces confundimos fe con un buen deseo, pero fe es convicción y seguridad, pero basada en algo. No suelta, no simplemente es porque yo quiero esto, entonces yo tengo fe de esto. No, es basada en algo, es en la palabra de Dios. Entonces la fe está basada en la palabra de Dios, es convicción de la palabra de Dios. Aunque no perciba con mis 5 sentidos esto, yo lo creo porque es lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que Kenneth Hagin llamaba a la fe el 6º sentido. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con los otros 5. Es más, el chiste es ese, es que los otros 5 no pueden atestiguar aquello que la fe o la convicción está dispuesta a creer porque la palabra de Dios lo dice. Y te voy a poner un ejemplo. En realidad te voy a poner varios. Vamos a empezar. Por ejemplo, si Dios dice que Él creó el mundo en 6 días, ¿alguno estuvo ahí? ¿Alguno lo vio? ¿Alguno escuchó? ¿Alguno lo tocó? Pero ¿por qué podemos creer que el mundo Dios lo hizo en 6 días? Porque la palabra de Dios lo dice. Y es suficiente. Si necesitas más pruebas, en realidad tú no quieres usar fe. Tú quieres seguir viviendo por tus 5 sentidos. A eso se le llama incredulidad. Pero ¿sabe qué? Él dice, mis justos vivirán por la fe, por la convicción en la palabra de Dios. Entonces, si Dios dice, de repente, o sea, con la creación tenemos preguntas como, pero ¿y cómo fue con los dinosaurios? ¿O cómo fue con no sé, qué pasó, no sé, con los esqueletos que encontraron de ciertos seres raros? Mire, ¿sabe qué? Preguntas podemos tener y va a haber mucho tiempo para responderlas en el cielo. Pero esa no es la excusa para no creer algo que la Biblia dice y lo dice con seguridad total. Si Dios dice que la homosexualidad es un pecado, aunque tenga amigos
que practican la homosexualidad y se ven felices, sigo convencido de que es un pecado y es destructivo, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo dice así. Puede que mis ojos estén viendo otra cosa. En realidad, les estoy hablando de algo real. Yo tengo una pareja de amigos que son homosexuales. No son amigos íntimos, pero son amigos. Y yo puedo ver en el Facebook que postean cosas y que supuestamente son felices. Pero lo que yo vea con mis ojos no cambia lo que la Biblia dice. Y allí es donde uno decide si cree lo que ve con sus ojos o lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es de que es un pecado y es destructivo. Así los vea felices, hay una certeza que puedo tener en la palabra de Dios y es de que se están destruyendo. De repente sienten placer, sienten felicidad, pero se están destruyendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Te pongo otro ejemplo. Si Dios dice que tengo su perdón, aun cuando vengan sentimientos de culpa, puedo estar convencido de que estoy perdonado. Hermano, o sea, esto es maravilloso, porque sentimientos van a venir. A veces vamos a ver cosas con nuestros sentidos, pero Dios nos está diciendo, no dependas de eso. Depende de la palabra que te he dado. Esa palabra es la que debe ser convicción en nosotros para que por encima de lo que sintamos y veamos con nuestros 5 sentidos, podamos nosotros estar firmes en lo que Dios dice. Porque siempre esa va a ser la verdad y lo que se va a hacer realidad. Entonces, si por ejemplo puedo sentirme a veces con sentimientos de culpa, pero la Biblia dice que Él me perdonó todo. Entonces puedo decir, soy justo, estoy perdonado. ¿Y sabe qué sucede cuando me identifico con la palabra y no con el sentimiento? El sentimiento se va. Pero si me identifico con el sentimiento y empiezo a sentirme culpable y empiezo a pensar en cómo me siento y empiezo a pensar en todo lo malo que he hecho y por eso seguro me siento así, entonces, ¿qué creen que va a pasar con ese sentimiento? Va a crecer. ¿Y qué va a pasar con mi convicción en lo que Dios dice? Va a menguar. Y cuando Dios está diciendo, mi justo vive por la fe, vive por la confianza en lo que yo digo. Yo estoy perdonado, me sienta o no me sienta así, porque Dios lo dice así. Me puedes decir fresca, pero Dios no me dice así. Dios me dice justa, delante de mí. Entonces se da cuenta cómo a veces como cristianos podemos tener la palabra con nosotros, pero seguimos viviendo bajo los 5 sentidos. No es que yo me siento así y damos más credibilidad a lo que sentimos. ¿Sabe? A veces cuando vienen a consejerías por problemas, casi todo el discurso es me siento. Ese es tu problema. Que tu enfoque está en tus 5 sentidos y no en lo que Dios dice. Porque el día que te enfoques en lo que Dios dice y eso sea suficiente para ti, entonces, una vez más, ya no estarás enfocado en tus emociones y ya no será me siento, sino será, aunque puedo sentirme así, yo sé que Dios dice eso y esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Yo decido creerle a Dios. Como les contaba en la mañana, nosotros cuando tuvimos a los niños pequeñitos de 4 y 1 año, andábamos con los taxis con los bebés. Y quienes son mamás o tías saben lo que es eso, ¿no? Y tíos o papás, ¿no? Que es llevar a los niños, meter la maleta, meter el coche, que el otro niño no se te escape y meterlo como sea y cerrar la puerta, ya vamos, ¿no? Y luego bajar, igual una cosa, otra cosa, ¿no? Y siempre se te queda algo. A mí se me quedaban tapas de biberón, medias, zapatos, ni siquiera los dos, un zapato, con cólera todavía, ¿no? Y se me quedaban cosas, ¿no? O sea, era parte del trajín. Y nosotros, en tiempo con Dios, Dios nos empezó a empujar al orar, nos empezó a empujar Él mismo a orar por un auto, a pedirle un auto. Entonces empezamos a pedirle al Señor un auto y conforme a la palabra en Marcos 11:24 que dice, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y vendrá. Entonces pedimos nuestro auto y creímos que lo habíamos recibido y sabíamos que vendría.
Y nuestra convicción no estaba en que si lo veíamos o no, en que si teníamos dinero. No teníamos dinero para comprar ni siquiera el de juguete. Pero ¿saben qué? Teníamos una palabra de parte de Dios. Crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y vendrá. Entonces estábamos seguros, esta es tu palabra, lo hemos pedido y ya lo tenemos. Cuando orábamos en las mañanas, en los desayunos con la familia, orábamos con nuestros hijos y decíamos, y gracias Señor por nuestro auto. Y yo veía a uno abrir el ojo mientras orábamos y decir, ¿qué auto? Yo no veo auto, ¿dónde está? Y era una perfecta oportunidad para enseñarle. Es que ese es el chiste. No lo vemos con nuestros ojos. Pero la Biblia dice que si le pedimos algo, creamos que hemos recibido y vendrá. Hemos pedido, así que hemos recibido. Y pronto lo veremos con nuestros ojos. Ya. Cada día orábamos, gracias Señor por nuestro auto, gracias Señor por nuestro auto. Y pues de vez en cuando salía la pregunta, ¿pero por dónde está el auto? O una vez más, todavía no lo ves, pero ya lo vas a ver, pero ya lo tenemos. Y un día, meses después, nos llama un amigo y nos dice, quiero que sepan que estaba orando por ustedes y los vi en una visión entrando en un auto. Amén, así es. Ustedes tienen auto, sí, tenemos auto. No, de verdad, tienen auto, sí, tenemos auto. No, les estoy regalando un auto. ¿Sabes? Se medio molestó un poquito porque no saltamos hasta el techo ni nos sorprendió. O sea, ¿sabe por qué? Porque era algo que ya habíamos recibido. Y cuando él nos dice, ya tienen auto, les voy a regalar un auto, era, wow. Ahora sí podemos ver lo que ya teníamos. No nos sorprendió porque estábamos tan seguros de que tenemos el auto, que cuando lo dijo era solo, amén. Ahora simplemente lo vamos a poder ver, pero ya lo teníamos. Y cuando llega el auto, los chicos se suben, lo revisan por todos lados, todo. Y yo les digo, recuerden, este auto ya era nuestro hace tiempo, solo que ahora lo podemos ver. Una vez más, ¿a qué le das más credibilidad? ¿A tus sentidos o a lo que Dios dice? Lo que Dios dice es suficiente. No seas como Tomás, que dijo, hasta que meta mi dedo en sus llagas, recién creeré. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Cree para ver. El incrédulo ve para creer. El creyente cree para ver. El creyente le da credibilidad a la palabra, no a sus 5 sentidos. Eso es vivir por fe. Y así fuimos llamados a vivir. Cristiano auténtico vive por fe. Cristiano light vive por sus 5 sentidos. Es la convicción en su palabra la que nos permite vivir como Cristo lo hace. Esto nos permite vivir un cristianismo auténtico. Recuerda algo, la fe, hermano, no es un curso. La fe no es un discurso. La fe es confianza activa en Dios. Es confianza en lo que su palabra dice. Pero una pregunta que podemos hacernos hoy es esta. ¿Tienes convicción? Te va a sonar rara, ¿ya? Pero ¿tienes convicción de que necesitas convicciones fuertes en la palabra de Dios? A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Para despertarlos. ¿Tienes convicción de que necesitas convicciones fuertes en la palabra de Dios? ¿Necesitamos convicciones? Ya lo sabemos. La pregunta es, ¿tienes convicción de esto? Porque la convicción te moviliza a acción. Si tú tienes convicción de que necesitas convicciones fuertes, entonces te vas a mover a hacer algo para originar esas convicciones en ti. Hermano, las convicciones en nosotros no se originan de la noche a la mañana. No es puré de sobre, no es café de sobre, es
trabajo. Para originar convicciones no es que un día leí la Biblia y ya mañana tengo convicciones. No es hoy día fui al servicio, ya tengo convicciones. No es de repente, el pastor oró por mí, impuso manos, ya tengo convicciones. No, esas cosas son buenas y te reafirman, pero las convicciones van a nacer de un trabajo constante de meterte en la palabra de Dios. Te hago esta pregunta. Si las convicciones nacen de la palabra de Dios porque la convicción es confianza en ella, confianza en la palabra, si nuestra fe y nuestras convicciones nacen de la palabra de Dios, te hago esta pregunta y es, ¿qué tiempo le das a la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo le das a la palabra de Dios en tu vida? Porque queremos convicciones fuertes, pero ¿cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios cada día? Otra pregunta. ¿Ya terminaste de estudiar toda la Biblia? ¿Cuántos años tienes de creyente? No respondas. ¿Ya terminaste de leer toda la Biblia? Gracias por su honestidad, hermana. Te hago otra pregunta. Estamos 19 de enero. ¿Cuánto de la Biblia has avanzado este año? 19 días. ¿Cuánto de la Biblia has avanzado este año? Porque si la palabra de Dios es lo que alimenta y edifica nuestras convicciones, ¿cómo esperamos tener convicciones fuertes mañana si hoy no le damos tiempo a la palabra de Dios en nuestra vida? Y queremos convicciones fuertes mañana. ¿Se dan cuenta que nos gusta el puré de sobre? ¿Por qué? Porque es cómodo, pero es irreal. No es puré, hermano, te comes un químico. Prueba un puré real y vas a ver la diferencia. Yo hago uno buenazo. Un día te voy a invitar. Lee tu Biblia un año y vienes por tu puré. ¿Ya? Te digo una cosa. Así como no se compara. ¿Saben qué? Mira, acá hay hermanos arequipeños y se van a desmayar con esto. ¿Saben que hay ocopa arequipeña de sobre? ¡Qué insulto!, ¿no, hermana? ¡Qué insulto! ¿Pero te has comido una ocopa arequipeña real? Es una cosa deliciosa. No se compara a la cochinada de sobre. De la misma forma, te digo, queremos convicciones fuertes, pero queremos usar recetas instantáneas. Y queremos el mismo resultado, no sucede. ¿Quieres convicciones fuertes? Trabaja, toma tiempo cada día disciplinadamente en estudiar la Biblia, en estudiar la palabra de Dios. Ahí tú vas a tener convicciones fuertes mañana, pero no esperes lo contrario, porque las cosas no suceden instantáneamente ni por magia. Solo tus convicciones reales te harán tomar pasos o decisiones por encima de los malos deseos o las bajas pasiones. Solo convicciones reales te pueden movilizar por encima de lo que sientes, pero para edificarlas hay que trabajar ya. ¿Amén? Es triste hoy ver jóvenes cristianos que bajo la absurda idea de que no les gusta leer, no leen la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia? No me gusta leer, nunca me ha gustado. Pero qué bien lees el Facebook. ¿Por qué no lees tu Biblia? No, de verdad, yo no leo, no me gusta, me aburre, me duermo. ¿Sabe cuál es el problema? Esa persona idolatra el placer, porque pone sus gustos y placer personal por encima de lo que necesita. Cuando tú idolatras el placer, no sabes lo que estás alimentando, hermano. Estás alimentando un monstruo que después te va a esclavizar a conductas. Una persona que de joven idolatra el placer y hace las cosas por si les gusta o no le gusta, ¿sabe qué sucede en el futuro? Se vuelve adicto a algo.
Porque el placer nunca se sacia y siempre te lleva más lejos, hasta que cuando te das cuenta, eres un adicto. Deja de vivir por lo que te gusta, lo que no te gusta, y empieza a vivir por lo que necesitas. Necesitas la palabra para tener convicciones que te permitan ser firme y vivir por encima de tus deseos y de tus 5 sentidos. Es triste ver creyentes que prefieren leer el Facebook o las noticias en el celular que leer la Biblia. Dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Oye, te busco en Facebook ahorita, ¿ya? Mira, ha posteado a las 10, a la 1, a las 5. Todavía viendo Netflix, luego durmiendo una siesta, luego yendo a la iglesia, payaso. Y no tienes tiempo para leer la Biblia, no florees. Duerme menos, pues. Es triste ver creyentes. ¿O sabes qué? Ponte normas. Yo me acuerdo de chica, yo me puse una norma. Chica, tendría 12, 13 años. Me puse esta norma, es, no me voy a dormir hasta haber leído la Biblia. No me voy a dormir hasta haber leído la Biblia. Y me ponía a leer la Biblia así me cayera de sueño. Y recién después de haber leído dormía. Ponte normas. No leo mi Facebook hasta haber leído la Biblia. A ver, te apuesto que ahora sí la lees. No abro mi Facebook, ni mi Instagram, ni nada hasta haber leído la Biblia. Te apuesto, hermano. Te veo predicador el próximo mes. En serio, ponte esta norma, te va a funcionar. ¿Creen que lo digo en broma? ¿Sabes que hubo un pastor que tenía el tema que se dormía cada vez que leía la Biblia? ¿Y sabe qué decidió hacer? Pararse en el inodoro y leerla. A ver, duérmete pues. ¿Tienes ese problema? Ya sabes, ahí tienes un buen, ¿no? Párate en el inodoro, sin haber jalado la palanca. Ese es mi toque. Ya. Okay. Es triste ver creyentes que prefieren leer Harry Potter, novelas de moda, en vez de leer la Biblia. Todavía viene a la iglesia con su libro de autoayuda y no lee la Biblia. Hermano, de verdad, ten cuidado con esos libros. Te meten demonios. La Biblia te lo saca. Es triste ver creyentes que prefieren ver artículos de internet y videos sobre temas de la vida o del más allá en vez de leer la Biblia. ¿Cómo se originó todo? YouTube. ¿Cómo será el apocalipsis? YouTube. ¿Habrá zombies? YouTube. ¿Hay vida en otros planetas? YouTube. ¿Existen seres reptilianos? YouTube. ¡Qué absurdo! Es más, conocí una persona que cuando, creyente, que cuando le hablamos del bautismo del Espíritu Santo nos dijo, está chévere. ¿Saben lo que hizo en esa semana? Buscó en YouTube, ¿qué decía YouTube del orar en lenguas? Hermanos, ¿y para qué está la Biblia? ¿Le damos más credibilidad a un video de un youtuber que a Dios? ¿Sabes? Hoy día justo estaba viendo que me sale justo una publicación que decía de un pata, ¿alguien tiene el libro Cómo salir de la depresión? Me tuve que aguantar. Era creyente, era pastor. Encima. Me daba ganas de ponerle la foto de mi Biblia. Acá tengo el libro. Te apuesto que tú también lo tienes. El que tiene oídos para oír, oiga. Es triste ver creyentes que escuchan una prédica por internet porque no quieren leer la Biblia. No digo que escuchar una prédica, obviamente dependiendo de quién, no esté mal, sino lo que digo es de que si lo haces por no leer tu Biblia, ahí sí está mal. Ahí sí tienes un problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Es el mismo del niño que tiene dientes para comer y masticar, pero quiere que le den todo licuado.
porque no quiere hacer el esfuerzo de masticar y luego tragar. Pero queremos convicciones fuertes y sin embargo a la vez queremos papilla. Cuando quieras ver una prédica, primero lee la Biblia. Luego nos preguntamos por qué hay tantos cristianos de costumbres, pero sin un cristianismo auténtico. Hoy tú estás construyendo las convicciones que te sostendrán mañana. ¿Sabe? Ese es el problema a veces que tenemos, y es de que no pensamos en el día de mañana, pensamos en hoy. ¿Sabe qué pensamos hoy? Hoy estoy bien, hoy me siento convencido, hoy estoy firme. Pero no te miras mañana. La Biblia dice: el que está firme, mire que no caiga. Es decir, tienes que pensar en mañana. No puedes pensar que porque hoy estás firme, hoy tienes convicción, mañana va a ser así. No sabes qué va a venir mañana a tu vida. Pero hoy estás alimentando o puedes estar alimentando las convicciones que mañana te sostengan pese lo que venga. O puedes estar perdiendo tiempo y el día que llegue mañana y lleguen los problemas, no habrás construido lo suficiente para sostenerte. Romanos 10:17 dice así, un versículo que todo creyente se debe saber de memoria. Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que la fe bien es por el oír, o viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿hay otra forma en la que nazca fe en nosotros que no sea con la palabra de Dios? No, no hay. No hay prédica motivacional, no hay libro motivacional que pueda originar fe en ti, solo la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué sucede con el creyente y el creyente de hoy? Que le gusta que lo emocionen, le gusta que lo motiven. Y cuando no hay eso, entonces no le gusta, se aburre, se va. Idolatra el placer. Pero un creyente, un justo que vive por fe, entiende que la fe viene de una sola fuente, la palabra del Dios viviente. Entonces, este versículo en el literal dice así, la convicción se origina en el acto de oír y el oír a través de la declaración de Dios. La convicción, estamos hablando de convicciones auténticas, dice la convicción se origina en el acto de oír. ¿De oír qué? Y el oír la declaración de Dios, la palabra de Dios. ¿Quieres convicciones? Trabaja. Inclina tu oído a su palabra. Inclina tu oído a sus razones. Inclina tu oído ahí. Todos estamos todo el tiempo inclinando el oído a algo, a las noticias, a la opinión de los periodistas o al de la radio, o al influencer de las redes sociales o al youtuber de moda, en vez de inclinar el oído al único que tiene la verdad absoluta, que es Dios. Estas convicciones te llevarán a acciones que mostrarán un cristianismo auténtico. En los únicos corazones donde no se produce fe al oír el mensaje es en los corazones endurecidos. Es decir, en aquellos que cuando van a la Biblia van con deshonra y van ya con una predisposición de que no van a recibir nada de ahí. Ay, bueno, pues ya voy a leer mi Biblia. ¿Qué voy a hacer? Tengo sueño, pero ya. ¿Sabe? Hay un principio en la palabra. Y este principio es este. A la persona o a quien tú honras, abres la puerta para recibir de él. A la persona que tú deshonras, cerraste la puerta para recibir. La honra permite recibir de alguien. Y la deshonra te impide recibir de esa persona. Hijos que deshonran a sus padres ya no reciben su consejo, ¿sí o no? Hijos que honran a sus padres reciben su consejo. La honra y la deshonra es nuestro canal, o es como el cable que te conecta con la persona para recibir del don en ella.
Este es lo que pasó con Jesús cuando fue a la aldea donde él nació, a Nazaret, y llegó ahí. Dice la Biblia que la gente decía, ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el que creció con nuestros hijos? ¿No es este el que andaba por ahí, el bastardito? No, no es este. Así lo llamaban. ¿No es este? ¿No lo hemos visto crecer? ¿Y qué viene a enseñarnos? Y dice la Biblia que Jesús no pudo ahí hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La honra te conecta, la deshonra te desconecta. Si tú ves la Biblia con deshonra, ¿cómo esperas recibir de ella? Si tú vas a la Biblia diciendo, ay, ese libro aburrido, ay, no, que no sé, que no entiendo nada de lo que dice, olvídalo, tu deshonra te desconectó. Pero a la vez tu honra te conecta. Imagínate que Jesús hubiera llegado a Nazaret y la gente hubiera salido a decir, wow, el Mesías llegó acá. Tiramos todo, cerramos los negocios, vamos a escucharle, vamos a verle, vamos a aprender de él. Él es el Salvador. ¿Tú crees que Jesús hubiera podido hacer algo ahí? Hubiera sido una revolución. Y a veces nuestra Biblia es simplemente algo común para nosotros. Como la tenemos siempre, como siempre está a la mano, la puenteamos, la puenteamos, la puenteamos. Y tratamos como un objeto común, algo que no es un objeto común. Es el Dios en esas palabras. Porque Jesús mismo se llama a Él, el verbo, el logos. Él es la palabra viviente. Cuando tú lees la Biblia, tú estás realmente teniendo un encuentro con el Dios viviente. La pregunta es, ¿eres como los nazarenos que lo recibes como algo común? ¿O eres alguien que va con la expectativa de saber que se encontró con el Señor de la gloria por medio de esas palabras? Tu honra te va a permitir tener revelación. Tu deshonra te va a desconectar de una mina de oro. A veces como creyentes pensamos que estamos bien, que no necesitamos invertir en la Biblia, nos sentimos seguros, pero una vez más, el día que llega, el día malo, no tenemos las convicciones para estar firmes. Y sabe que no es culpa de Dios. Diga conmigo, es mi culpa. ¿Sabe qué es lo peor a veces? Que criamos hijos de esa forma. Y si nuestros hijos, por ejemplo, si nuestra hija está en bulimia, anorexia, si nuestro hijo está en drogas, ¿qué pensamos? Hay que llevarlo a la iglesia. Si nuestros hermanos, están teniendo conductas autodestructivas, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando los vemos bien? ¿Qué pasa si nuestros hijos están bien? ¿Qué pasa si está todo bien, sacan buenas notas? ¿Sabe qué hacemos? Bajamos la guardia. Y ya no peleamos porque ellos conozcan más al Señor, ni por enseñarles la palabra. Si no saben qué hacemos, decimos está bien. ¿Y sabe qué sucede? Que pasa el tiempo y las cosas se empeoran. Y ese joven o esa joven, ese hermano, esa hermana, ese hijo, esa hija, sin convicciones, en un mundo atroz, es destrozado. Criamos hijos en la mentalidad de si los vemos bien, no necesitan esfuerzo en conocer a Dios. Pero si los vemos mal, ahí sí. Como si fuera una terapia. Y no es una terapia, es necesario en nuestra vida. Es parte de la existencia del hombre en completa armonía, la necesidad de poder depender de su palabra. Y cuando entiendes esto, entiendes que una persona se vea bien o mal, necesita la palabra de Dios. Solo eso la va a sostener mañana. No alimentamos a veces las convicciones en nuestros hijos, pero luego esperamos que por magia estén firmes de adultos en la palabra. Si tú tienes hijos, ¿les enseñas a leer la Biblia todos los días? Y si no aprenden a tener comunión con la palabra, mañana que sean adultos,
¿Esperas que tengan convicciones firmes? No pidas algo que no trabajaste. ¿Sabe? A veces los papás de antes demostraban más amor que nosotros. Porque si creemos que es amor darles todo lo que les gusta y no darles lo que no les gusta, eso no es amor, hermano. El verdadero amor está dispuesto a muchas veces recibir rechazo con tal de bendecir y darle a la otra persona lo que necesita. ¿Sabe qué hacían los papás de antes? Te voy a recordar. Nos perseguían con la cuchara del aceite de hígado de bacalao. Y no importa dónde corras, te van a encontrar. No importa dónde huyas, te la van a meter en la boca. Así cierres fuerte tus dientes. Saben cómo hacerte abrir la boca. Así tu madre que te ama tanto y que te cantaba en las noches esté dispuesta a cerrar tu nariz para que no respires hasta que abres la boca. ¿Sí o no? ¿Sabe? Eso es amor. ¿Por qué te daban esa porquería en cuchara? Olía a rayos y sabía peor. ¿Pero saben por qué? Porque te hacía bien. Eso es amor. ¿Y qué pasa con nosotros los padres de hoy? No podemos llevar a nuestros hijos al esfuerzo de leer la Biblia todos los días. Y queremos que tengan convicciones firmes mañana. ¿Sabes? Ni siquiera los castigues. Porque no es culpa de ellos, sino de quien los crió en base a sus deseos. Qué triste es a veces que sean los niños de la iglesia los que les tengan que rogar a sus padres no faltar, en vez de que sean los padres los que tengan la iniciativa de no solo llevarlos a la iglesia, sino de enseñarles a servir al Señor. Que los niños tengan que decirle, mamá, por favor, yo quiero ir, por favor, mamá. ¿Qué es? Cuando deberían ser los padres los que se levanten antes y digan, hoy es domingo, día del Señor, vamos a ir a tener un tiempo precioso con Dios y nuestros hermanos. En vez de ver un lagañoso en pijama poniendo excusas para no ir. Y los niños rogando, por favor, no me hagas faltar. Pero qué triste es ver que esa es la realidad de muchos hogares. Y luego queremos que mañana estén firmes. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es interesante porque el contexto de esa tentación es Jesús con hambre. Jesús con hambre de no haber comido 40 días. Algunos no comen 40 minutos y ya están languideciendo. Él no comió 40 días y dice la Biblia que tenía mucha hambre. Su carne anhelaba comer, tenía deseo biológico, físico y en todo sentido por comida. Y viene el diablo y le tira una idea. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Ya pues convierte la piedra en pan. Pero ¿sabe qué? Jesús identificó la tentación. No se trata de lo que yo deseo. No se trata de mi placer. No se trata de lo que pueda estar sintiendo. Se trata de depender de Dios. No hago las cosas a mi manera para satisfacer mis deseos. Me sujeto al Padre. Yo dependo de lo que Dios dice. Hermano, vive tu vida así. No buscando satisfacer lo que te gusta, no te gusta. Enséñale a tus hijos a vivir por encima de sus gustos. Enséñales a vivir por la palabra de Dios. Pon esa palabra cada día en sus vidas. Lucas 8:21, Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Sabe qué es esto? Cristianismo auténtico. Oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Una vez más, ¿cuánto tiempo invertimos para oír la palabra de Dios cada día?
Si tú estás buscando desarrollar una vida con Dios estable, estás aquí diciendo, Señor, yo quiero ser firme, entonces empieza a construir convicciones estables. Y te estamos dando la receta de Dios para esto. Es, deja que la Biblia se convierta en tu mejor amiga. Deja que la Biblia se convierta en tu mejor amiga. ¿Sabe? Recuerdo cuando yo estoy en mi primer ciclo de universidad y entré a la universidad por la gracia de Dios. ¿Y saben qué hice? La burrada más grande. Entré por la gracia de Dios poniendo a Dios primero y cuando entré, ¿qué hice? Lo puse al último. Yo sé que tú nunca has hecho una necedad así. Yo soy la peor de los pecadores. ¿Ya? Pero eso hice. Dios, realmente puse primero al Señor en la academia y entré con un buen puesto. Pero entré y lo puse al final de mis prioridades. Todo era antes que Dios. Ya ni me asomaba por la iglesia. Todo era antes que Dios. No tengo tiempo, estoy en la universidad, no tengo tiempo, tengo trabajo en grupo, no tengo tiempo, estoy con mis amigos, no tengo tiempo, etc. Todo era antes que Dios. ¿Y saben qué pasó? Lo que nos pasa a todos los necios que tomamos esa decisión. Me fui de cara. Es decir, saboreé la decepción, saboreé la amargura, la traición, el resentimiento, la soledad, la desesperanza. Entonces, en ese estado, y con toda la vida de cabeza, y con mucho dolor adentro, sabía de que había solo una forma de hacer las cosas bien. Pero aún así me costaba, porque no había alimentado convicciones, había vivido por mis deseos. Entonces, estoy llegando un día a la universidad y estoy hasta las patas, y ya no dando más con el dolor interno y todo, y en eso alguien me atraviesa por delante así con una mano y me entrega un Gedeón, una Biblia azul pequeñita. Y yo agarro asada todavía y me paso, ni siquiera gracias, ni siquiera miré, nada. Asada la agarro y me paso. Entré a mi salón y mientras yo estaba ahí sabía, esto es lo que necesito, esta es mi respuesta. Y me puse a leer, mientras tomaban lista los 65 alumnos, me puse a leer. Empezó la clase, presté atención a la clase, terminó la clase, seguí leyendo. Era simplemente, quiero leer y leer y leer y no pensar en nada más. Y me acuerdo, me fui a almorzar y me dijeron mis amigos, vamos a comer. Yo digo, no, voy a comer rápido nomás, pero lo único que quería era estar sola para seguir leyendo. Después, en la tarde igual, leyendo y leyendo la Biblia. Me iba a acostar antes de dormir para no tampoco pensar en otras cosas. Leía y leía y leía. Y en los Gedeones venía esta preguntas de, ¿estás triste? Versículo, versículo tal. ¿Estás feliz? Versículo, versículo. ¿Estás desanimado? Versículo, versículo tal. ¿Te sientes solo? Versículo, versículo tal. Ya, yo me leía todos porque me sentía de todas las formas. Y me los leía todos los días. Sí. Y al cabo de los días, que pasaban, y siguiendo, leyendo y leyendo, empezó a suceder algo. No fue al minuto, no fue al terminar un capítulo, fue al pasar los días, que el dolor empezaba a irse. Y la ansiedad empezaba a desaparecer, el dolor, la depresión empezaba a extinguirse. Pero no solo fue eso, sino que en las semanas siguientes ya me sentía mejor, pero seguía leyendo mi Biblia y decía, de esta no me suelto. Empezó a formarse convicciones. Y empezaron esas convicciones a cada vez ser más fuertes y me empujaban esas convicciones a decisiones, no emocionales, sino decisiones de convicciones totales. Dejé amistades, dejé música que lo único que hacía era alimentar emociones negativas.
dejé costumbres, dejé todo. ¿Y sabe qué hice? Me metí de cabeza en la iglesia. En todo ministerio que podía servir me metí. Esa convicción se levantó en mí. Pero no fue por magia, fue por el tiempo con el Señor, su palabra. Pero ¿sabe qué sucedió? Esas convicciones que cada vez que pasaba tiempo con la palabra se alimentaban y más, me empujaban a más decisiones. El siguiente año tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue entrar al ministerio a tiempo completo, a servir al Señor. Yo iba por el rumbo del abogado y el Señor se encargó de devolverme a su plan. ¿Sabe? No fue una emoción, no fue una oración de alguien, fueron convicciones que nacieron de la intimidad con la palabra de Dios. Ese es el secreto de la vida. Enséñale eso a tus hijos. Y solo quiero terminar hoy con el ejemplo de alguien en la Biblia de que esto funciona, hermano. Y es un hombre que tan joven, en una época, hermanos, donde había mucha persecución, en una época donde mataban a los cristianos, en una época donde había una degradación moral también muy fuerte por la cultura griega, en una época donde había doctrinas falsas y engañosas por todos lados, pero un pastor joven que se mantuvo firme y con convicciones fuertes. ¿Pero dónde nació esto? ¿Dónde nace toda convicción? Segunda de Timoteo 3:15 dice así. Pablo, hablándole a Timoteo, a este pastor jovencito, le dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Le dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. La Biblia dice que él tenía una abuela y una madre con fe no fingida. Eran mujeres que amaban la palabra y que llevaban a este niño a conocer esa palabra. ¿Saben? No tenían Biblia en casa como tú y yo. Tenían que llevarlo a un lugar donde se lean las escrituras para que él pueda conocerlas. Y dice, desde tu niñez las conoces, porque alguien invirtió en sus vidas para que él las conozca. Y al conocer esas escrituras no pasó simplemente desapercibido. La convicción empezó a formarse en él. Y cuando pasaron los años y conoce a Pablo y conoce el mensaje del Evangelio, sigue edificando esas convicciones, estudiando la escritura. Y por eso Pablo le dice, estúdiala con diligencia. Y esa escritura en él se convertía en convicciones, columnas que sostengan su vida. Y fue un hombre que fue tan firme con el Señor, pese a lo que tenía que enfrentar. Un día estuvo dispuesto a dar su vida por el mensaje y murió como mártir, un hombre de convicciones. Una vez más, ¿dónde nacieron? Conociendo las sagradas escrituras. Y miren lo que dice el siguiente verso. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No tiene acá que ver que si la escribió un hombre o no. Dice que es inspirada por Dios. ¿Sabe qué significa inspirada? Soplada por Dios. Es decir, es su propia esencia, su propia vida espiritual está ahí. Tú no lees un libro como cuando lees El Comercio, tú estás leyendo el soplo de Dios para tu vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es lo que necesitamos para poder vivir esta vida como tiene que ser vivida, por fe. Es la palabra la que te enseña, la que te corrige.
la que te instruye, la que te anima. Es su palabra. ¿Por qué buscar en otro lado? ¿Por qué buscar en otro lado? Toda la escritura es útil, pero no solamente dice esto, sino lo siguiente que dice en el siguiente verso es: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que la escritura o la palabra de Dios lo que hace en ti al corregirte, ¿duele que nos corrija? Claro que sí. Que nos enseñe, que nos lapee, ¿no? Que nos diga, ya pues, levántate, déjate de niñerías. ¡Qué genial! Y que nos aliente a ir adelante. Y ¿sabes? Que nos despegue de nuestros sentidos para solo creerle a Dios. Produce algo en ti. Tú ya no eres el mismo. Tú ya no eres el mismo. Dice, estás enteramente capacitado para toda buena obra. Una vez más, ¿de dónde salen esos frutos? ¿De dónde sale ese cristianismo auténtico? De convicciones por la palabra de Dios. Siembra en tu corazón cada día la palabra de Dios. Como les decía en la mañana, si tienes el floro de no tengo tiempo, diezma tu día. Sácale el diezmo a tu día y dáselo al Señor. Dios te da 24 horas, ¿no? Sácale el diezmo y dáselo a Él. ¿Sabe? El tiempo que le des a la palabra de Dios va a cambiar tu destino. Va a cambiar tu futuro. Va a cambiarlo todo. Pero hay que trabajar. Y como el sembrador, que no está esperando mañana cosechar, pero sí saber que un día va a ver el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. ¿Sabes? Cuando leas la Biblia te va a pasar esto. El diablo te va a desanimar. ¿Sí o no? ¿O crees que te va a esperar con rosas y te va a decir, lee tranquilo, no te voy a molestar hasta que termines? Cuando termines ya vuelvo. Voy a irme a dar una vuelta con el vecino. No, es donde más te va a fastidiar. Pero hey, va a incomodar tu carne. Todo para que sueltes. Pero recuerda, una vez más, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ya escuchó esa frase ya antes, dísela. Cuando tú haces esto y eres firme, el diablo huye. Hermano, una vez más, la palabra es más valiosa que el oro y la plata. Dale el tiempo que se merece, con la honra que se merece. A veces cuando hemos estado en familia y hemos dicho, ya, vamos a leer, a ver, empieza a leer este versículo, y a veces con sueño, empiezo a leer, en mi casa, no vas a tratar así la palabra de Dios. Si la lees como lo que es, lo más valioso de este hogar, incluyendo a nosotros mismos, lo más valioso de este hogar. La lees con respeto, la lees con honra o no la lees. Elige de una vez. No, sí la voy a leer bien. Muy bien, puedes empezar. Y ahí. Enseñémosle a nuestros hijos a honrar. Enseñémosle a nuestros hijos. Somos firmes en muchas cosas, pero a veces somos tan pasivos en lo más importante. ¿Hasta cuándo? Hasta verlos destruirse. Recuerden, la Biblia dice que el que no corrige a su hijo se hace cómplice de su destrucción. Nuestro primer ministerio es criarlos en la palabra de Dios. Y esto empieza con nuestro ejemplo. Tú pides que lean la Biblia, que te vean leer la Biblia. Que te vean leer la Biblia. Así que, hermanos, una vez más, ¿qué vamos a hacer? Que se pase el año, 19 de enero, y terminar este año habiendo leído 3 capítulos. Termina el año y ya terminé Tito, tiene un capítulo.
termina el año habiendo leído toda la Biblia. ¿Se puede? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos, por favor? ¿Tienes algo más importante que hacer? De verdad, ¿tienes algo más importante que hacer? Entonces empezamos hoy, amén. Un año para leernos toda la Biblia. Aún si tenemos que leernos los números, los descendientes, recuerda una vez más, palabra soplada de Dios. Algo podemos aprender cuando vamos con honra. Amén. Y ahí donde estábamos a orar. Podemos ponernos de pie. Amado Dios, Espíritu Santo aquí, gracias. Y perdónanos, Señor, por las veces que hemos subestimado tu palabra. Perdónanos, Señor, por haber sido pasivos, Señor, en ella. Y hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe cada vez que vengamos a ella. Espíritu Santo, enséñanos. A nuestro cuerpo le decimos, mantente despierto y alerta. A nuestra mente le decimos, presta atención. Quédate quieta. A nuestras emociones les decimos, cállense. Voy a escuchar al Maestro. Amado Dios, te doy gracias por una iglesia que come tu palabra con hambre y deseo, que anhela la leche no adulterada como un recién nacido, la leche de su madre, que anhela tu palabra como el ciervo brama por las aguas, Señor. Así clama por ti nuestro corazón. Amado Dios, nos negamos a prestarle más credibilidad a nuestros sentidos y a otras voces, porque es tu voz la que queremos, Señor, que resuene en nuestro interior. Perdónanos porque a veces hemos preferido que otro nos dé una palabra de parte de ti cuando hemos tenido esa palabra delante nuestro todo el tiempo. Señor, llévanos más allá. Llévanos más allá. Queremos aprender tu palabra, no para ser orgullosos o jactarnos, sino porque queremos ser más como tú.